La verdad es que estamos muy contentos de poder empezar la vacunación de gente ya más joven aquí en el Club Providencia. Yo sé que ha habido bastante distintas opiniones sobre el pase ¿no es cierto?, que podrían obtener las personas que ya tienen el carné. Yo solamente quiero decirles que nosotros estábamos vacunando en promedio a 2.500 personas al día la semana pasada. Desde que se empezó a hablar de este pase, la verdad es que nos subió fuertemente a 4.000 personas al día que están dispuestas a vacunarse. Entonces, la verdad es que yo solamente puedo decir, como alcaldesa, yo obviamente no soy médico, no me voy a meter en el tema de si el pase es preocupante o no es preocupante. Yo solamente quiero señalar que para nosotros es clarísimo que el anuncio del pase ha significado un aumento enorme en el interés por vacunarse, y eso a nosotros nos tiene contentos. Tanto es así que estamos pensando abrir por lo menos un vacunatorio día sábado para aliviarle, ¿no es cierto?, la posibilidad de vacunarse a la gente joven que generalmente está trabajando. Y también como adulto mayor, quiero señalar, esta es una comuna, Providencia, donde hay muchos adultos mayores que lo han pasado muy mal durante esta pandemia. Durante toda la primera etapa, los adultos mayores tuvimos realmente una cantidad de restricciones que fue muy difícil. Y como aquí la mayoría de la gente vive en departamentos, era aún más difícil. Y yo, por lo tanto, me alegro por todos esos adultos mayores que ya se vacunaron, que efectivamente puedan acceder a un pase, puedan ir quizá a ver a sus hijos o a sus nietos, a los que no han visto hace mucho tiempo. Los adultos mayores han tenido en realidad un comportamiento increíble en Chile, y yo por lo menos me alegro que tengan algún tipo de respiro. Así que sin yo referirme obviamente al tema médico, yo lo único que quiero decir es que este famoso pase es un alivio para los adultos mayores que han estado muy restringidos, muy solos, muy solitarios y con problemas de salud mental. Y también ha significado un clarísimo incentivo en que la gente efectivamente muestre interés y venga a vacunarse. Así que estoy feliz de que esté aquí el doctor Enrique París, quien ha sido una ayuda constante cada vez que hemos tenido algún problema. Él y la doctora Daza están siempre, y también la Seremia de Salud, siempre dispuestos a resolver todos los problemas que hemos tenido. Nosotros tenemos 250 personas que están dedicadas al tema de la vacunación todos los días. Nunca en la vida habíamos puesto tantas vacunas. Me alegro muchísimo también, y le doy obviamente la bienvenida aquí a Providencia, al ministro del Olio, que también, ¿no es cierto?, nos ha ayudado en todo. Así que los dejo, pero de verdad muchas gracias por todo. Okay. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a la alcaldesa Matei. Ella dice que no es médico, pero se olvidó que don Fernando Matei fue ministro de Salud, así que algo tiene que haberle transmitido de los conocimientos de salud. Esta es mi comuna, además yo vivo aquí muy cerca, a 3 cuadras de este gimnasio, donde más de una vez vine a dar charlas a los adultos mayores, me acuerdo. La campaña de vacunación, como ha dicho la alcaldesa Matei, ha tenido un aumento enorme gracias al anuncio del pase de movilidad. El pase de movilidad, como dijo muy bien el ministro del Olio ayer, no es un chip libre y tampoco es obligatorio. El que quiere lo obtiene, el que no. Pero lo que ha dicho la alcaldesa Matei es muy importante. Y aquí los adultos mayores estoy seguro de que nos van a apoyar y van a estar felices. ¿Por qué? Recuerden cuántas restricciones tuvieron ellos. Tuvieron mucho más restricciones que el resto de la población. ¿Cuántas veces se les impidió salir a caminar, salir a tomar el sol, salir a visitar a sus familiares? Hoy día, como ellas y ellos son los que más han cumplido, porque la tasa de vacunación en los adultos mayores es la más alta en Chile y en comparación con otros países del mundo también, pues ahora tendrán su recompensa porque van a poder utilizar el pase de movilidad y van a poder salir. Y van a visitar a sus familiares, van a visitar a sus nietos, a sus nietas o a sus hijos e hijas, y creo que eso es muy hermoso. Lo dije ayer, esto de poder recuperar el contacto con los familiares
también eleva el espíritu, mejora el ánimo y eso contribuye también a mejorar la salud de las personas. Ayer, lunes, se vacunaron 220.747 personas en Chile, con primera dosis 163.133 personas y con segunda dosis 57.614 personas. Este es el corte hasta anoche a las 20:35, por lo tanto hoy día van a ser muchos más. Y este es un récord que no teníamos prácticamente desde marzo. Acuérdense que la vacunación masiva comenzó en febrero. Por lo tanto, también nosotros pensamos que el pase de movilidad tiene este estímulo. ¿Por qué? Porque la gente joven, en proporción a los adultos mayores, hasta el momento, había sido la que tiene menos cumplimiento. Y yo creo que ahora van a aumentar la posibilidad de vacunarse, se van a vacunar muchos más y vamos a tener una mejor tasa. ¿Por qué es importante esto? Porque lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros queremos alcanzar el 80% de la población susceptible, o sea, el 80% de 15 millones al 30 de junio. Y creemos que ya el 15 de junio vamos a terminar con o la quincena de junio, con los jóvenes hasta 18 años. Por lo tanto, de ahí en adelante incluso vamos a poder adelantar vacunaciones o aumentar la vacunación en los rezagados. Hay que recordar dos cosas. Se requieren las 2 dosis y se requieren 14 días después de la segunda dosis. Yo le contaba a una de las que se vacunó recién, una de las personas que se vacunó recién, que no la veo ahora. Están descansando porque tienen que controlarse, que el carnet tiene un código QR. Así que los que tienen ya su vacuna puesta, tienen que leer con su celular el código QR, los dirige inmediatamente al MinSal, al Me Vacuno, al sitio web, y de ahí pueden obtener su pase de movilidad cuando lo quieran utilizar. Yo quiero agradecerle a la alcaldesa Matei. Voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero ella era mi candidata y obviamente que voy a tener que pensar en quién votar en el futuro, pero con este enredo que hay con las candidaturas, capaz que vuelva a ser candidata algún día, no sé. Y hay que recordar que ella se sacrificó cuando el candidato Longueira tuvo que retirarse, ella se sacrificó por su alianza y fue candidata con mucho sacrificio, así que yo eso no lo voy a olvidar nunca. Y además que recuerdo que don Fernando Matei, además de haber sido ministro de Salud, fue el primero que reconoció el triunfo del no. Y eso también es destacable dentro de la historia de Chile. Entonces, creo que ella es una gran persona y obviamente que tiene todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Alcaldesa, primero que todo, felicitaciones por su triunfo. La vez pasada cuando yo la saludé alguien me intentó retar porque me dijo que usted no estaba en ejercicio de sus funciones. No, usted seguía en ejercicio de sus funciones, solo que había una persona que la estaba reemplazando por mientras. Felicitaciones nuevamente por el respaldo que ha obtenido Ciudadanos, que es parte de la gestión que se ha hecho en la comuna. Y cuando uno ve los distintos resultados, y habrá tiempo después de analizar detalle a detalle, a las personas les interesa muchísimo lo local. Les interesa lo que pasa en sus barrios, les interesa lo que pasa en sus parques que están más cercanos. Y entonces los trabajos que hacen las alcaldesas, los alcaldes, es fundamental para una mejor calidad de vida. Y hoy día estamos aquí en el Club Providencia. Estamos aquí en el Club Providencia, que tal como decía el doctor, es un lugar donde se hace deporte, que hay un gimnasio, donde hay lugares para charla, donde también hay espacio para poder comer, que obviamente no está hoy día completamente utilizable como en el pasado por razón de la pandemia. Y hay muchas cosas que hemos tenido que dejar de hacer producto de la pandemia. Hace 13 meses que comenzamos con confinamientos, que comenzamos con toques de queda, que comenzamos con cuarentena. Y para quienes nos gusta la libertad, esto significa algo doloroso. Tiene que haber una razón muy potente por la cual uno tenga que decir, ¿sabe qué? Vamos a restringir las libertades de las personas. Y en este caso era la salud y la vida de las personas. Pero hoy día tenemos a más de 9 millones de personas vacunadas con una dosis y más de 7,5 millones de personas vacunadas con 2 dosis.
Y yo les pido que ustedes después puedan ver qué es lo que hacen otros países que tienen la cantidad de vacunados con 2 dosis, cuáles son sus libertades y cuáles son las de acá. Para que después de hecha esa comparación, veamos si son ciertas esas frases que nos dicen de que esto es chip libre. No lo es. Y aquellos expertos que comentan esto, yo les pido humildemente que ayuden a no confundir a la ciudadanía. Esto no significa relajar las medidas. Esto no significa, por ejemplo, que con el pase de movilidad se aumenten los aforos en fase 1 en cuarentena, como sí ocurre en otras partes del mundo, donde existe esto que se llama el carné verde. Ese carné verde en la Unión Europea permite que las personas puedan trasladarse de distintos países, permite que juntos entren a un bar y haya mucho más aforo y estén juntos. Hubo un video que circuló viralmente en los últimos días en el Madison Square Garden en un partido de básquetbol en donde por un lado estaban todos aquellos vacunados, estaban apiñados, sin mascarilla, y el otro lado estaban los que no estaban vacunados y separados. No es eso lo que estamos haciendo acá. Estamos haciendo algo que es muy sencillo. Le estamos diciendo particularmente a los adultos mayores, aquellos que han estado 13 meses confinados, que en vez de tener que ir a comisaría virtual a sacar su permiso de 2 horas, ahora pueden tenerlo durante toda la semana. Y además de que si ellos están en una comuna en fase 2 y quieren cruzar a otra región, tiene que ser una comuna en fase 2 o más. Eso es lo que estamos haciendo. Es una medida razonable, es una medida que es un pequeño avance en recuperar nuestras libertades. Recordemos además de que a final de este mes, del próximo mes, en verdad en junio, pero estamos a punto ya, vence nuestro estado de excepción y tenemos que volver a discutir si es que acaso se prorroga o no. La única razón es sanitaria. Entonces no se entiende esta lógica de siempre querer estar criticándolo todo. No es momento de ser exitista en ningún caso porque nadie puede serlo en una pandemia que nos ha costado miles de vidas, que nos ha costado tanto dolor, que familias que lo han pasado tan mal. Pero por lo mismo también démosle cierta alegría a las personas. Como creemos en la libertad, creemos también en la responsabilidad. Y nuestros adultos mayores así lo han demostrado de manera permanente durante todos estos 13 meses de pandemia. Y por último, para terminar, qué bueno que hoy día podamos partir esa vacunación en menores de 30 años, los jóvenes, y qué buena la noticia que nos dice además la alcaldesa de que pasaron de 2.000 y algo a más de 4.000, ya solo por el hecho de empezar a discutir sobre el pase de movilidad. Y también puede ser por otras razones adicionales, pero importante la vacunación, no solo por uno mismo, sino que también por el resto de las personas que nos rodea. Es fundamental que salgamos bien y juntos de la pandemia. Y para hacerlo nos necesitamos absolutamente a todos. Así que aquellas críticas, por supuesto que las recogemos, las escuchamos con atención, por supuesto que también las leemos y muchas veces hemos modificado aspectos por esas mismas críticas. Pero este es el momento también que nos ayudemos. Lo que estamos diciendo es que prudencialmente, con mucho respeto, con mucho cuidado, lo que estamos haciendo es que hay una pequeña mayor libertad para aquellas personas que han terminado su vacunación 14 días después. Son 7,5 millones de personas. No tengo ninguna duda de que ellos lo agradecen, y particularmente los adultos mayores. A ellos está enfocada esta medida y sabemos que ese mayor grado de libertad se va a ocupar con mucha mayor responsabilidad. Muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias, ministro, muchas gracias a todos los equipos de salud que hacen posible esto. Porque sin esos equipos de salud a lo largo de todo el país sería imposible tener la tasa de vacunación que nosotros hoy día tenemos. Nos gusta mostrar en esos gráficos de que Chile es de los que más vacuna, pero es por algo. Es porque está lleno de personas a lo largo de todo el país que literalmente se han sacado la mugre durante todos estos meses para que eso ocurra. Esto es transversal, no es de izquierda a derecha, no es de gobierno o oposición, no. Es para los chilenos. Eso es lo potente que tiene y así es como nosotros queremos seguir conduciendo la pandemia. No. Sí, lo escucho. Es que lo tenemos vetado a Simón. Pero igual algo se escuchaba, Simón, así que si levanta la voz se escucha. Este carnet sirve para una asesora del hogar que, por ejemplo, está en una fase 1 y tiene que ir a trabajar, o un trabajador de mall, y también, básicamente, saber
desde la práctica, cuáles son las cosas que se van a poder hacer con este carnet de movilidad, más allá del desplazamiento, ir al supermercado, etcétera. Y lo segundo, ¿qué le responden al Colegio de Médicos desde el punto de vista de todas las críticas que han habido con respecto al momento en que se realiza este anuncio? Voy a partir con la segunda pregunta. No sé si está José Antonio Neme en el canal. Le contesto lo mismo que le contestó José Antonio Neme ayer al secretario general del Colegio Médico, que hoy día están todos los medios y ayer salió profusamente, que por favor propongan cosas positivas y que no se basen todo en criticar. Así que le agradezco a José Antonio Neme, que a veces también discutimos con él, pero creo que ayer actuó como un verdadero periodista, porque cuando una persona le dice usted no está bien informado, está atacando al periodismo. Y él tuvo la valentía y la fuerza para contestarle al secretario del Colegio Médico, propongan algo. Si usted ve la entrevista completa, él comienza defendiendo las cuarentenas, después ataca las cuarentenas, después dice que la vacuna no es efectiva, después dice que sí, que la vacuna es efectiva. Por eso me alegro que por fin un periodista le pregunta de dónde saca los datos, cuáles son sus propuestas, cuál es su plan de trabajo, porque es muy difícil instalar todo esto, adelantarse con cientos de ventiladores mecánicos, miles, con millones de dosis de vacuna y estar como el segundo país del mundo que vacuna más con segunda dosis, el segundo país del mundo, y por otro lado criticando y criticando. Entonces yo le pediría a José Antonio Neme y a todos los periodistas que actúen como él y que le pregunten cuando algún experto, entre comillas, da un dato, ¿de dónde sacó ese dato? ¿Dónde está publicado? ¿Dónde lo leyó? Porque aquí todos los expertos dicen lo que se les ocurre, pero no informan nada. En cambio nosotros, no aquí obviamente, pero en La Moneda, cuando damos el punto de prensa, a veces Jaime Belolio nos acompaña, nos preguntan de todo, con detalle. Y así debe ser. Esa es la labor del periodista. Así que me alegro y felicito a José Antonio Neme por su entrevista de ayer. Lo convidamos al programa desde ya. Le hemos hecho varias Me han convidado muchas invitaciones. veces, pero lo voy a pensar. Siguiente pregunta. No, pero no, lo que pasa es que el pase de movilidad, en el fondo lo que hace es reemplazar el permiso que uno debería obtener o debía obtener en la comisaría virtual, pero para trasladarse en ese caso de comunas que están en fase 2. Y además, durante el fin de semana, recuérdense que las comunas que están en fase 2 entran en cuarentena, sábado y domingo. En este caso, el pase obvia esa situación. O sea, aunque estén en cuarentena, se pueden trasladar, pero no desde la cuarentena. Obviamente, y como lo dijo el ministro Belolio, a medida que vayan avanzando la vacunación, podremos quizás ir ampliando las libertades. Para nosotros esa palabra es muy importante. Más libertad. ¿Por qué la gente no va a poder tener la libertad de elegir? No es obligación, no es chip libre, pero eso tiene que ir unido a más responsabilidad. Y esta libertad, además, tiene que respetar el uso de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, la ventilación. Nosotros jamás hemos dicho que este pase de movilidad como que libera a todo el mundo. Por eso me gustó mucho lo que dijo Jaime ayer, lo del chip libre. No es chip libre, todo lo contrario. Aquí hay que reforzar, y por eso le pido ayuda a los medios de comunicación, hay que reforzar el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la ventilación. Aunque haya frío, nosotros hemos puesto, por ejemplo, 10 minutos, 1 hora al día, abrir 1 o 2 ventanas de la casa o del departamento para que circule el aire. Con eso basta para que el virus desaparezca. Y entonces creo que esas lecciones tan fáciles son las que hay que transmitir. Ahora, ayer en la misma entrevista me voy a referir al tema de Punta Arenas. Él dice, Punta Arenas siempre ha marcado como... Y Punta Arenas va bajando. Y ayer dijo él, Punta Arenas iba subiendo. Y no es así. Y nadie le rebate. Punta Arenas va bajando en sus casos, afortunadamente. Porque además Punta Arenas es una de las regiones que tiene la tasa más alta de vacunación de Chile. La tasa más alta. Y felicito, como dijo Jaime, a la atención primaria. Felicito a todos los funcionarios que estoy viendo acá, que están allá de pie. Felicito a las alcaldesas y a los alcaldes, porque aquí no hay ni derechas ni izquierdas,
ni centro, sino que hay un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Salud y la atención primaria. Y nosotros, y yo lo dije antes de ser ministro, la atención primaria es fundamental para que el país funcione bien desde el punto de vista sanitario. Por eso hay que reforzarla, hay que hacerla más resolutiva, y estábamos conversando con la alcaldesa lo mismo, modificar o renovar los SAPU o los CEFAM para que sean más resolutivos, para que la gente no tenga que ir a las urgencias, sino que vaya a la atención primaria y ahí solucione su problema. Ese es el sueño que tenemos. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Preguntarle también respecto de este pase. ¿Se va a tomar algún plazo para evaluar el resultado de esta implementación de este pase? Si es exitoso o no es exitoso, si se va a una marcha atrás. Y también si este pase permite ingresar a los supermercados en las zonas en cuarentena. Esa es una muy buena pregunta con respecto a la evaluación. Nosotros siempre evaluamos lo que hacemos, siempre. Y todos los lunes, jueves, incluso los sábados en la mañana, con la presencia del presidente de la República, evaluamos todo. Así que sí, hay que hacer una evaluación y nosotros agradecemos también las críticas, pero las críticas bien hechas, tal como dijo el ministro Belolio. Por lo tanto, si hay que cambiar, cambiaremos. Nosotros no somos ajenos al cambio, no estamos anclados en el pasado. Y además de eso, se mantiene el paso a paso. Por lo tanto, también esto es un agregado al paso a paso, pero se mantiene. Y también esa otra pregunta, si hay que modificar el paso a paso, también lo modificaremos. Obviamente que sí. Indudablemente que para ir al supermercado o para salir de la casa en este momento, uno tenía 2 permisos a la semana. Eso obviamente que cambia, porque si tú tienes el pase de movilidad vas a poder ir al supermercado. Ministro París, ¿cómo está? Buenos días a todos. Ministro, ¿qué pasa con aquellas personas que están mal registradas o que no han encontrado su registro en el pase de movilidad? ¿Qué tienen que hacer aquellas personas mal registradas o que no han encontrado su registro? Y también quisiera preguntarle por los aforos. ¿Va a haber algún cambio en los aforos, por ejemplo, para los encuentros familiares, si es que todas las personas están vacunadas? No, para los aforos por el momento no hay ningún cambio. Y tampoco este es un permiso laboral, no hay que confundirlo con el permiso, con el PUC. No hay ningún cambio con los aforos. ¿Por qué? Porque los aforos se construyen justamente en base a la posibilidad de infectarse en un sitio cerrado. Por lo tanto, por el momento no hay cambio en el aforo. Estamos estudiando un cambio en los aforos para las reuniones digamos, ligadas a alguna religión o algún grupo religioso, o sea, las llamamos los ritos. Entonces, eso sí lo estamos estudiando para que los que nos estén escuchando de cualquier rito religioso lo tengan presente. Lo estamos estudiando porque nos preocupa la espiritualidad de las personas. Con respecto al tema que usted me pregunta, en el mismo carnet, por eso lo quise resaltar, hay un código QR. Uno con el código QR lo lee con su celular y lo lleva al Yo Me Vacuno. Y ahí puede sacar el certificado. Si no existe esa posibilidad, hoy día en el Mercurio, lamento nombrarlo, pero quiero nombrarlo porque yo di toda esa información ayer y está publicado, todas las posibilidades que hay que seguir. Por último, incluso uno puede enviar un correo electrónico para que le respondan. Y además, a propósito de eso, es muy importante que la persona que se haya inscrito con un correo electrónico mantenga ese mismo correo electrónico, porque si cambia de correo para acceder al pase de movilidad no le va a funcionar. Y además, obviamente, para que no haya, digamos, sustracción de pases, es con la clave única. Hay que usar la clave única. Aquí hay 2 personas que son muy importantes, que son las que registran, que llevan el RNI, Registro Nacional de Inmunizaciones. Obviamente que si alguna persona se vacunó y no la registraron, no va a figurar. Por lo tanto, si alguna persona se da cuenta que no la registraron en el lugar que se vacunó, puede llamar al lugar y pedir, obviamente, que la pongan al día. Y lo del registro es muy importante porque, y la alcaldesa lo sabe, y la directora de salud, que no la veo ahora, que es dentista, muchas gracias, fantástico su trabajo, sabe que para que el CEREMI le entregue vacunas, tiene que llenar el RNI. Porque nosotros entregamos vacunas en relación
estadística del Registro Nacional de Inmunizaciones. Y eso nos permite a nosotros tener los registros tan exactos de los cuales Chile es reconocido. Muchas gracias. Ministro París, buenos días. Considerando que hay un 50% de la población objetivo vacunada con la segunda dosis y según ustedes eso es suficiente para reflejar los efectos de la vacunación, sin embargo, el Colegio Médico no concuerda con eso y dice que se necesita al menos el 65% de la población objetivo para poder ver los efectos de la vacunación. ¿Cuándo se espera que se alcance esta cifra o incluso también el 80% que se esperaba para el 30 de junio? Ya estamos a fines de mayo, vamos recién en el 50%. ¿Se podría recuperar ese 30% para fines de junio? Y en segundo lugar, si es que ustedes coinciden con las predicciones de que en un par de semanas más vamos a volver a tener más de 8.000 casos diarios. Bueno, en primer lugar, yo jamás, ni el ministro Belolio ni nadie, ha dicho que basta con el 50%. No sé dónde sacaron eso. En segundo lugar, no es el 50%, porque ayer a las 8 de la noche ya llevábamos el 51%. Seguimos segundos en el mundo después de Israel. Me gustaría que fueran a Israel también a los programas televisivos a reclamar entonces. Y con primera dosis hemos colocado al 64,4% de la población. Nosotros sabemos que con la primera dosis, obviamente la cantidad de anticuerpos no es tan alta como con la segunda dosis. Por eso cuando se coloca la segunda dosis y pasan 14 días, uno puede obtener el pase de movilidad. Nosotros lo que hemos dicho, y lo ha dicho el presidente incluso desde el comienzo, que pretendemos tener vacunado al 30 de junio al 80% de la población susceptible. Ahí también se engaña porque se dice, si nosotros calculamos a toda la población, incluso ellos bajan a 30%, pero si toda la población no se puede vacunar. No hay vacunas aprobadas todavía para niños en Chile, por lo menos. No hubo vacunas aprobadas para embarazadas ni para nodrizas durante mucho tiempo. Eso fue después de la mitad de la campaña. Por lo tanto, nosotros sí esperamos llegar al 80% de la población susceptible, que son 12 millones de personas, al 30 de junio. Y si no lo logramos, bueno, haremos todo el esfuerzo para lograrlo durante los primeros días de julio. Además, vamos a recibir la vacuna CanSino. Hoy día es 25, en 3 o 4 días más, que solo requiere una dosis. Así que con una dosis ahí vamos a tener ya cubierta a esa población completa con solo una dosis. La inmunidad de rebaño que tanto se discutió se obtiene con el 80% en promedio de la población susceptible vacunada. Ese es un concepto mundial. No se requiere vacunar al 100% de la población. Claro, pero lo que es el 50%, 51% que usted me corrigió, es el 51% de la población objetivo. ¿Se puede alcanzar ese 30% en poquito más de un mes? Y con respecto también a mi segunda pregunta de la proyección de los cerca de 8.000 casos diarios que se está haciendo. La proyección de la vacunación yo creo que sí la vamos a lograr. Hoy día, anoche, habíamos vacunado a más de 220.000 personas. Se recuperó totalmente la velocidad de vacunación. En abril hubo una caída, pero no porque no quisiéramos vacunar. Nosotros tenemos que vacunar a medida que nos llegan los lotes desde el extranjero. Muy diferente a la influenza, que nos llegaron los 8 millones de una vez. Aquí nos llegan los lotes y tenemos que ir haciendo prácticamente cálculos semanales para poder ir entregando y que no haya quiebre de stock. De repente hay algunos municipios que han reclamado que no le llegan a tiempo y puede ser así. Y eso tiene que ver con la llegada del extranjero. El rebrote, nosotros no hemos visto visos de que haya un gran aumento de casos. Eso no sé. Yo le haría la misma pregunta, ¿de dónde saca esa información? Nosotros todos los días revisamos todas las cifras, todas las noches nos llegan los cuadros, las cifras. Tenemos los gráficos de todas las regiones. Me gustaría que los periodistas pudieran acceder a ellos, de todas las regiones, cómo van subiendo, cómo van bajando. Y evidentemente, y lo he dicho en todos los puntos de prensa, hay algunas regiones que nos preocupan, porque van aumentando, nunca lo hemos negado, pero son 3 o 4 y las otras van bajando. Entonces no sé de qué o en qué se afirman para decir que vamos a llegar nuevamente a los 8.000.
Yo estoy viendo que hay un aumento en los casos, estamos viendo que hay un aumento en los casos, eso es innegable. Hoy día vamos a tener menos casos, sí, alrededor de los 4.000. Pero no estamos viendo que este aumento vaya a durar tanto como duraron otros aumentos en el pasado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en base a los cálculos estadísticos, en base a las proyecciones, porque aquí todo se hace en base a proyecciones. Recuerden que la hospitalización en unidad de tratamiento intensivo bajó en un 31% y después subió en un 3%, quedó aproximadamente en un 27% de disminución. Han disminuido notablemente hasta en un 80% los fallecimientos de los adultos mayores. Han disminuido la entrada a UCI de los adultos mayores. O sea, se nota un efecto muy claro de la vacunación. Ministro París, buenos días. ¿Cómo recibe o cómo ve la señal de que la Clínica Las Condes se vaya a querellar contra unos de sus exgerentes por recibir muchos pacientes COVID-19 de FONASA? ¿Cómo recibe esta señal y en este contexto además de pandemia? No me corresponde a mí entrar en esas discusiones de una empresa privada, pero sí quiero decir que el FONASA ha hecho todos los esfuerzos posibles para traspasar los dineros que han sido solicitados por esas atenciones. Y quiero aprovechar ese punto porque aquí, en pandemia, se ha demostrado, y eso es una de las ventajas o una de las ganancias que tenemos, que puede haber un sistema integrado de salud, integrado público-privado, con precios iguales para ambos sistemas, porque ese es el punto. Nosotros estamos pagando a las clínicas privadas lo mismo que le pagamos a los hospitales por día cama UTI atendida. Y ese ejemplo de que la cosa funcionó bien, de que el sistema funcionó bien, me sirve como argumento para porque tenemos que sacar una reforma al FONASA. Tenemos que tener un seguro universal de salud. Yo veo que algunos ahora están prometiendo seguro universal. Nosotros tenemos el proyecto en el Congreso hace varias semanas, porque ese hecho demuestra que puede haber un seguro universal y que puede haber una atención complementaria entre el sistema público y privado con valores que pueden ser, absorbidos por el sistema. Así que ese es un plus que nos deja esta pandemia. Y yo espero que avancemos en el proyecto del Seguro Universal de Salud, o el Plan Universal de Salud, como le gusta al presidente, el Plan Universal de Salud, Plus, para darle atención gratuita a todos los habitantes de Chile, tengan cualquier previsión que tengan, y si no tienen, tengan cualquier sistema asegurador que tengan, y si no lo tienen también. Ese va a ser un avance gigantesco para nuestro país. Muchas gracias y le agradezco a la prensa como siempre. Gracias, ministro París. Ministro Belolio, también le quería preguntar sobre el pase de movilidad, si es que nos podía dar un poco más de detalles prácticos sobre el tema de los supermercados, sobre el tema de los trabajos. ¿A quién pueden hacer, entre comillas, ir a trabajar? ¿Se le puede pedir a un trabajador que vaya voluntariamente a trabajar en un comercio no esencial, por ejemplo, o a una asesora del hogar, por ejemplo? ¿Cómo va a funcionar eso en el tema más práctico? El permiso de movilidad, tal como lo dice su nombre, solamente permite mayor movilidad en aquellas comunas que están en fase 1 o que están en fase 2 durante el fin de semana, porque allí es cuando están en cuarentena. Entonces, tal como decía el ministro París, en vez de tener que recurrir a comisaría virtual para sacar el permiso de libre disposición de 2 horas, aquí tienes un permiso que es tu código QR, que se descarga en yomevacuno.gov.cl, o como decía el ministro, en la parte de atrás del carnet de vacunación, se lee ese código QR y te puede llevar. También una cosa importante, para los mayores de 70 años, ellos pueden ocupar su carnet de vacunación. No es necesario que tengan su código QR si es que no pueden sacarlo. O también pueden venir a los puntos mismos de vacunación o a los consultorios para que les impriman este pase de movilidad. Para los mayores de 70, que sabemos que algunos pueden tener una mayor dificultad para poder obtener ese mismo código QR. Una cosa que es interesante del código QR es que este es dinámico. ¿Qué quiere decir con eso? Que si una persona es un caso positivo, caso sospechoso o contacto estrecho, entonces el pase ya no va a estar habilitado. Y por tanto, cuando alguien lo controle, va a mirar y ya va a salir un color gris, es decir, que no está habilitado y por tanto no debería poder estar afuera. Segundo, este no es un pase laboral, es decir, si es que hay una persona que está en una comuna en cuarentena, los locales comerciales que no son esenciales no pueden operar.
Y si esa persona reside en una comuna en cuarentena, aun cuando su trabajo esté en una comuna no en cuarentena, si no es esencial y por tanto no tiene un permiso único colectivo, esto no le permite hacerlo. Tampoco es posible exigir este pase de movilidad para otras cosas distintas que las que hoy día se permiten. Es decir, esto te permite entrar al supermercado, claro, para ir a la feria, para estar afuera en circulación. Es un pase de movilidad. Lo otro sería la discusión sobre ese carnet verde. Y ahí entonces tendrían razón algunos que dicen, oye, nos estamos apurando mucho, pero esto no lo es. Entonces, por eso mismo es que yo les pido a esos mismos expertos que nos ayuden no a causar pánico ni confusión ni a decir cosas que no son sobre este carnet de movilidad. Este pase de movilidad es solamente reemplaza en fase 1 y en fase 2 los fines de semana para aquellas personas que en vez de tener que recurrir a comisaría virtual, ahora van a poder hacer deporte, por ejemplo. No solamente en la franja horaria que tenían dispuesta de las 5 hasta las 10 de la mañana, sino que ahora van a poder hacer deporte sin tener que solicitar esas 2 horas como permiso, porque van a poder tener su pase de movilidad. Y son especialmente los adultos mayores quienes en mayor proporción, tal como ustedes mismos lo han dicho, quienes están más vacunados. Y hemos visto también, si bien no era la medida especial para ello, hemos visto también una mayor disposición de parte de las personas más jóvenes para vacunarse, lo cual es una muy buena noticia para nuestro país, porque los protege a ellos y protege al resto de nuestro país. Ministro Belolio, 2 cosas. Lo primero, ¿qué le pareció la propuesta de mínimos comunes de Chile Vamos? Y en ese sentido también, ¿cómo reciben esta especie de ultimátum de la presidenta del Senado, Yasna Proboste? Y por el otro lado, sobre la propuesta de Mario Desbordes de condonación del CAE, que en términos simples dice traspasar a los deudores a un crédito justo sin intereses. ¿Es viable? Bueno, 2 cosas. Primero, con respecto a los mínimos comunes, esto es algo que el presidente convocó tanto a la mesa del Senado como a la mesa de la Cámara de Diputados y luego también a los distintos partidos políticos, a las organizaciones sociales, a las pymes, a muchos que también contribuyen a hacer bien público. ¿Y qué se hizo ahí? La oposición hizo una consulta, entre ellos conversaron con otras organizaciones y nos entregaron una proposición y nos dijeron, nos vemos en el Congreso. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Esperamos a que no fuera 2 días antes de la elección y que nosotros presentáramos proyectos de ley. Nos parecía que era inapropiado. Y segundo, porque también teníamos que esperar la propuesta de Chile Vamos. La hemos recibido el día de ayer, la estamos analizando. El ministro Osa y el ministro Cerda son quienes han llevado adelante esas conversaciones. Y en los próximos días, por supuesto, que vamos a hacer algunos de esos anuncios, algunos de esos proyectos de ley, pero que por de pronto ya le hemos dicho a los chilenos, los vamos a acompañar por todo lo que dure la pandemia. Y sí, y estamos disponibles a avanzar a un IFE universal que incorpore al 100% del registro social de hogares. Y eso es un anuncio de un proyecto de ley que tiene que entrar al Congreso, que el ministro Osa y el ministro Cerda están preparando junto con el presidente después de ver las distintas propuestas que han sido analizadas. Sobre lo que ha dicho Mario Desbordes, bueno, varias cosas. El CAE de hoy es completamente distinto al CAE de Lagos, por varias razones. Y esto me acuerdo muy bien porque además yo era presidente de la FEUC en ese momento y nos opusimos en esa lógica a que no fuera contingente el ingreso, por ejemplo, o que la tasa fuera cualquiera. Entonces, esos primeros CAE significaban una tasa de 7-8% y no eran contingente el ingreso, pero eso cambió en el primer gobierno del presidente Piñera y ahora también ha cambiado. En que, por ejemplo, quienes estaban adeudados pudiesen tener otras condiciones en donde nunca se paga más de un 5% de los ingresos. Si no tienes pega, no se paga nada y la tasa máxima es 2%. Entonces, la propuesta que él está haciendo no es la condonación total hacia atrás, sino que está diciendo que se pueda juntar en uno, que desaparezcan los bancos y que pueda ser tasa cero. Me parece que es una propuesta que es súper analizable, que se ha analizado también en el pasado. Así que, obviamente, que las distintas propuestas que hagan las distintas candidaturas y las distintas personas, por supuesto que van a ser bien recibidas. Pero, particularmente en la pandemia, nosotros vamos a seguir acompañando a absolutamente todos los chilenos mientras dure la pandemia y mientras dure la recuperación. Porque esto es una materia no de gobierno, es una materia de Estado. Vamos a seguir en modo COVID, no solamente hasta que termine este gobierno, sino que durante un buen tiempo más, porque sabemos lo que ha significado para millones de chilenos. Ministro, a propósito también de lo que dijo el ministro París sobre que su candidata era Evelyn Matei, ¿qué va a pasar en el gobierno en términos de prescindencia, sobre todo mirando las primarias? ¿Hay una solicitud por parte del presidente de la presidencia? ¿Va a haber libertad para apoyar a los candidatos? ¿Y su candidata también era Evelyn Matei? Yo tengo el honor y el orgullo de haber votado por Evelyn Matei en una candidatura presidencial y también por Joaquín Lavín, así que me siento feliz de aquello. Nosotros ahora en estas primarias lo que nos toca es absoluta prescindencia.
Y eso significa que los ministros, los subsecretarios, los gobernadores y otros, los intendentes no van a manifestar quién es su candidato o no, sino que lo que nos corresponde es que esas primarias se hagan de manera adecuada, tal como se hizo además recién una elección muy grande, en donde, claro, habían ciertas dudas porque eran 2 días, y lo mismo con respecto al plebiscito. Eso es parte de nuestro rol. Y tenemos además en poco tiempo más la segunda vuelta de gobernadores regionales. Todas esas cosas son relevantes, pero no, a nosotros como gobierno lo que nos corresponde es garantizar que esas elecciones sean ordenadas, seguras desde la perspectiva sanitaria, seguras también desde la seguridad pública, muy participativas e informadas. Así que ese va a ser parte de nuestro rol en los próximos meses. Ministro, preguntarle, sabemos que el ministro Delgado viajó a la Araucanía, pero queríamos saber si es que está el gobierno en debe con el conflicto ahí en la Araucanía o no. No es el gobierno, es Chile el que está al debe en el conflicto de la Araucanía. Son muchos años en los cuales, lamentablemente, hay algunos quienes han normalizado esa violencia y quienes además pretenden confundir, por un lado, la legítima causa mapuche, que lleva muchos años en disputa, con los actos criminales y terroristas que, por ejemplo, vimos el día de ayer o hemos visto que están relacionados al robo de madera, al crimen organizado, al narcotráfico. Son cosas totalmente distintas y yo pediría que no los mezcláramos. Y, por supuesto, que no solo nos apena, sino que además vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance en el marco de la ley para capturar a aquellos que asesinaron ayer a otro carabinero, que es un nuevo mártir de carabineros. Estaba en sus funciones, estaba despejando vías, que no es nunca la violencia un camino democrático, es exactamente lo contrario. Y yo esperaría también por parte de las autoridades políticas, particularmente en el Congreso, que dejen de tener la ambigüedad con respecto a la violencia, que dejen de votar en contra de aquellas herramientas que permiten perseguir mejor a los criminales, a los narcotraficantes, a aquellos que están en el crimen organizado. Es fundamental. Y es fundamental porque es paz para todo Chile. Y de nuevo, como dije, no mezclemos situaciones que son completamente distintas. En el conflicto mapuche se requiere diálogo, se requiere sentarse a conversar, y en la otra materia se requiere la acción policial, porque no podemos normalizar el nivel de violencia que lamentablemente hemos visto en la Araucanía. Gracias, Muchas ministro. gracias. Colocamos fin a la actividad. Ministro París. Una sola cosa quisiera decir. Quiero recordar justamente al funcionario de Carabineros, Francisco Benavides, porque es un nuevo mártir de la institución y creo que tenemos que, una vez por todas, todos, actuar en contra de la violencia y no permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Yo tengo un compromiso afectivo con Carabineros, mi padre fue alguacil, los Carabineros nos cuidan, nos protegen, personalmente a nosotros también, así que no puedo dejar de nombrar a Francisco Benavides, enviarle a su familia, a sus hijos, mis condolencias en esta situación y al Cuerpo de Carabineros también, en esta nueva situación tan dolorosa que nos da un nuevo mártir para Chile. Muchas gracias. Gracias.